Brenda Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenida a Aposta nuevamente. Muchas gracias por la invitación y encantadísima de estar aquí con usted. Brenda, ¿cuántos años ya en el servicio público? Algunos. Algunos. Ya algunos, ya algunos de mucha pasión, de mucho compromiso con la comunidad. Y bueno, pues sí, ya algunos años. ¿Por qué elegir el servicio público? Vámonos un poquito años atrás, a lo mejor cuando estabas estudiando o cuando eras niña, ¿por qué elegir el servicio público? Sí, bueno, pues yo soy hija de comerciante y mi papá también estuvo en el servicio público, pero en un área muy distinguida, que es el Ejército Mexicano. Okay. Entonces digamos que de ahí viene ese tema de respeto a las instituciones y de esa seriedad que se tiene que tener en el servicio y el compromiso con la comunidad. A lo mejor que me dices que tu papá estuvo en el ejército, la disciplina, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez? Fue estricta, fue una disciplina estricta, sin distinciones por ser mujer. Soy única de mujeres, tengo 2 hermanos que son varones, pero sí no había una distinción por ser mujer. No. O sea, era muy disciplinado el asunto y pues bueno, pues sí, me cuadraba. Y te cuidaban mucho, ¿no? Por sí, ser también, la única mujer, ¿no? Sí, también, pero prácticamente era como una no distinción de hacer cosas. O sea, yo podía hacer las mismas cosas que mis hermanos. Sí. En cuestión, ¿algún momento que tú recuerdes de niña que dices, yo quiero llegar al servicio público, o tuviste alguna intención de alguna otra carrera que estudiar? Sí, fíjate que yo tuve muy buenos maestros. Tuve muy buenos maestros en la Escuela Mariano Escobedo, en la Prepa 9, muy buenos maestros. Entre ellos, de los que más me apasionaron fueron mi maestra Arcelia, que daba biología, y traía en la primaria un maestro que era, le decíamos maestro Chevo. Eran muy buenos maestros ellos, y era una pasión muy grande por la historia y por la biología. Ya cuando crecí en la universidad, pues también me tocaron muy buenos maestros. He tenido una muy bendecida suerte de tener grandes maestros, pero con una formación muy social, o sea, entonces eso como a mí también, ya de por sí en mi casa yo ya veía lo social, pero luego aparte tenía maestros que tenían una tendencia a lo social muy fuerte. Entonces, en la prepa, cuando tenía que hacer mi examen para ver a dónde iba a ir, estuve a punto así de inscribirme en la Facultad de Ciencias Forestales y no lo hice, pero por azares del destino caí profesionalmente en temas ambientales. Mucho de la pasión que, digamos, frustré por un lado, porque sí me llamaba mucho el tema, sobre todo de la evolución de la Tierra. Me llama mucho la atención el conocer de vertebrados, de cómo fue evolucionando las eras de la humanidad. Eso me apasiona muchísimo. Entonces, desde el estudio, desde antes, te llamaba mucho la atención el tema del medio ambiente. Muchísimo. Yo estuve así de estudiarlo. Así es. ¿Y por qué no? Bueno, porque te digo que pudo más el corazón social, las necesidades de la comunidad, el ver que muchas cosas podrían mejorarse. Y además, yo soy de una generación que soy la generación de los del 2000, ¿no? De la canción de Natalia. De Natalia Lafourcade, en el 2000. Sí, los que nos tocó hacer un cambio democrático en este país pacíficamente. Ya. Entonces, esa generación pues tuvo mucho ese impulso polémico de discusiones, de apertura a la democracia, con las grandes batallas de los primeros municipios que ganaron de oposición. Entonces, como yo crecí en ese ambiente, posiblemente esa fue mi tendencia a elegir esa carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Y luego llegas a la Semarnat. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegas a la Semarnat? Bueno, yo trabajaba en Semarnat, era coordinadora de política ambiental. Luego me tocó abrir una área de innovación en el servicio público a nivel federal, que se llamó lo que era la ventanilla única. Al dar el servicio de cómo los ejidatarios, cómo los industriales y cómo el promovente en general tenía que hacer un procedimiento, pues es todo un arte, o sea, es cómo cumplir con la ley y al mismo tiempo que no sea una carga para el contribuyente. Pues sí, muy fuerte. Me tocó a mí formular eso, con mucho éxito. Posteriormente, pues, hubo una aplicación en la cual participé junto con otros más distinguidos participantes, y bueno, pues yo fui la que quedó. ¿Y cómo te sentiste ahí en Semarnat? Recordando tus épocas de estudiante, como bien decías, frustrado, pero llegaste a un lugar donde el medio ambiente, la forestación, pues es el principal motivo, ¿no? Sí, ahí fue como pez en el agua, ¿verdad? Porque además yo ya traía un previo trabajo ahí en Semarnat, pero luego
tuve mucha comunicación con ejidatarios, con industriales, y eso me permitió hacer mi trabajo más fácil. Muy interesante porque la realidad es que el tema ambiental también ha sido complicado. O sea, no ha sido fácil. Sí. Ahorita ya todos hablan de el tema ambiental, del derecho ambiental, del derecho a la ciudad. Hablan ya de valores ambientales, pero hace 20 años no. Hace 20 años incluso hay políticos que yo recuerdo y los veo y todavía como me dicen, ya entendí. Pero todavía hace 20 años había políticos que decían que era un estorbo el pedirles manifiesto de impacto ambiental, que eso eran chiflazones de gente que no tenemos que hacer, por así decirlo. Y hoy es tan importante que de tal manera que no se puede hacer ningún proyecto si no tienes estudios o no rescatas especies o no pones medidas compensatorias. Y mira hoy las consecuencias, ¿no? Hoy en día de dejar el tema a un lado, o como bien lo mencionas, ¿no? Hace 20 años, ¿qué tan complicado te tocó a ti en hablar o, ¿sabes qué? Levantar la mano por este tema? Muy complicado, fue muy complicado porque el tema de la competitividad y de la economía siempre ha estado por encima del medio ambiente o incluso hasta de la sociedad, ¿sí? Entonces, este triángulo virtuoso de la sustentabilidad, donde tienen que estar equilibrados los tres elementos, social, economía y medio ambiente, pues no lo estaba. Y nosotros, un grupo de personas, no digo que yo, pero sí un grupo de personas, nos dimos a la tarea de decir, no, a ver, si aquí hay especies que están en peligro de extinción, se tienen que respetar. Si aquí existen algún tipo de ecosistema, pues habrá que hacer, pues sí, la remoción, pero se tendrá que compensar de tal manera que si pierde el ambiente, también gana en otra forma, ¿no? Un tema sin duda complicado hace 20 años, incluso también a nivel los políticos, bien lo comentabas, los tres órdenes de gobierno, ¿no? Desde municipal, estatal y federal, ¿no? Sí. Porque incluso veíamos que en el federal pues no tomaban en cuenta esto, ¿no? Ya hoy vemos las consecuencias. No, nadie. De hecho, te puedo decir que, por ejemplo, el ejemplo de carretera Monterrey-Saltillo fue un ejemplo a nivel nacional, de tal manera que hoy por hoy, al día de hoy, años después, a todos los proyectos a nivel nacional se les pide manifiesto de impacto ambiental para que Hacienda les pueda dar los recursos económicos. Porque ya es un elemento para que Hacienda te palomee temas. Obviamente en este sexenio, pues eso mermó un poco por la política ambiental que tiene el presidente, que no tiene política ambiental, ¿verdad? Pero esa es una idea que él pues lo maneja así. Pero, sin embargo, los estados ya para ejercer también presupuestos piden autorizaciones ambientales, y no es por un tema burocrático o palomear, es como para observar esta parte ambiental que tienes que considerar. Y Brenda, no me dejarás mentir, veíamos de lejos que si la Ciudad de México, las contingencias ambientales, el hoy no circula, y hoy en día lo vemos en Nuevo León. Es correcto, sí. Nuevo León sí ha tenido sus conversaciones, la tuvo en 1994, todos eran muy pequeños, algunos no nacían, pero en el 94 se tuvo una primera discusión del aire, de la calidad del aire de la ciudad, luego se tuvo en el 2012 y luego se tuvo en el 2016 y así, o sea, ha habido conversaciones, pero ha sido muy complicado porque también no nos podemos quitar nuestra, pues ahora sí que es algo virtuoso, ser industriales, pues también es algo pues que ha mermado porque el tema de tener tanta industria pues también afecta hasta cierto grado. Entonces lo que se hace es buscar las medidas de mitigación para poder salvaguardar la salud de las personas. A 20 años, Brenda, ¿ves avances en Nuevo León? Sí, sí lo veo, por supuesto. Digo, obviamente podremos cuestionar mucho el presente, pero como estábamos hace 20 años, en cuanto no existían reglamentos, no existían leyes, no existían normas, no existían ni siquiera sanciones, ¿sí? Hoy ya existe todo eso. Y sobre todo lo más importante, que ha evolucionado en la comunidad y lo vemos. Ahora un niño te cuestiona y te dice que está mal. Ahora un joven es que impulsa las medidas ambientales y en la familia también ya se hacen las grandes discusiones en cosas a lo mejor muy sencillas, pero ya se hace. Y en el gobierno no se diga. Ahorita la gran polémica y el gran reto futuro es precisamente la discusión de cómo vamos a resolver esos problemas que no están sencillos de resolver, pero que tarde que temprano se van a tener que resolver. El medio ambiente, pues hay muchas ramas, ¿no? No nada más, es la contaminación, es la reforestación,
¿Cuántas ramas abarca el tema? Sí, muchísimas. Mira, por un lado está te lo voy a decir así bien resumido, sí. La gris, la verde, sí, y la que tiene que ver con la zoología o con los animales, ¿no? La gris, todo lo que tiene que ver con inventarios de gases de efecto invernadero, con emisiones, con cédulas de operación anual, que tiene que ver con los límites permisibles que la ley permite que se puedan emitir. Eso es por un lado, lo gris. Los polvos, PM10, dióxido de azufre, monóxido de carbono, todo eso es lo gris. La parte verde, pues es todo lo forestal, áreas naturales protegidas, santuarios, áreas de conservación, todo lo que tenga que ver con el aprovechamiento forestal. Sí. Por ejemplo, los pinos de Navidad es un aprovechamiento forestal, el paisle, el istle, todo ese tipo de material es aprovechamiento forestal. El campo, hay una rama muy fuerte forestal también que se debe de aprovechar. Y luego la otra parte, la de la biodiversidad, que es lo que te decía ahorita de todas las especies. Sí. Por ejemplo, especies en peligro de extinción como el oso negro, el jaguar, todas ellas que están aquí en Nuevo León, el perrito de la pradera, todas esas especies tienen un estatus de conservación y existen. Es lo más interesante, que en una población de 5.2, casi 6 millones de habitantes, estas especies están merodeando la parte que todavía no está urbanizada y la gran sierra plegada que alberga toda esta fauna y flora, pues sigue existiendo. Brenda, y ahora es complicado como esta fauna que viene, que yo no nada más puedes encontrar osos en los cerros, ¿no? Sino también veíamos en el área urbana el tema de los osos o en el río Santa Catarina. Sí. ¿Qué está difícil o complicado también está entender bien este tema? Mira, está complicado porque todos cuestionamos, pero nadie queremos hacer luego cosas, ¿no? Por ejemplo, los ríos son corredores biológicos naturales. Esos los van a seguir utilizando los animales. La intención es esa, por eso se dejan los ríos. Por eso no se inductan o no se construyen en el río. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque es la manera habitual de que las especies sigan pasando. Pero mira, por ejemplo, el Cerro La Silla, la carretera nacional, prácticamente, y el área de construcción, pues ya fragmentó un ecosistema. ¿Con quién? Con la Sierra Madre Oriental. Entonces, ahí ya tienes fragmentado. ¿Qué es lo único que une al Cerro La Silla con Allende? Fíjate ese corredor, más la Sierra Plegada, pues los ríos, sí, los arroyos, son los únicos canales en donde pasan las especies y pueden transitar. Bueno, el Cerro Las Mitras es igual, su único canal de comunicación pues viene siendo precisamente por García, por la parte de García y la carretera que es la de Monterrey Saltillo, que es donde ahí pudieran avistar los animales. Es difícil porque, por ejemplo, hay áreas de urbanización en donde la gente vive porque así se planeó la ciudad hace años y puede vivir ahí, pero ahorita estamos en la gran discusión de las reglas de la gente que tiene que vivir ahí. Hoy ya llegamos a un extremo de que hay una norma oficial para decirles a las personas que viven en área colindante a montaña que tienen que tener recipientes de basura adecuados para que los osos, ¿sí?, no lleguen y saquen la basura, porque la presencia del olor es lo que hace que la fauna se acerque. Ahora, esto no sucede nomás aquí en Monterrey o en San Pedro, sucede en Yellowstone, sucede en los grandes países donde la presencia del oso está presente. Sí. Y así es. Vámonos 20 años atrás. ¿Veías tú esta problemática que estamos viviendo hoy actualmente? Al momento de tú dices, voy aquí, esta es mi carrera, ¿qué te dicen tus papás? Brenda, ¿sabes a lo que vas a entrar? Sí, fíjate que, bueno, hace 20 años, hablando del tema de osos, por ejemplo, nos tocó la primer gran oleada de los osos. Okay. Yo recuerdo una vez recibir una llamada de un periodista a nivel nacional y donde me dicen, oiga, eso no es normal que bajen los osos. Y un político que andaba por ahí se atrevió a decir que los plantamos. O sea, ¿de dónde vas a sacar tu un oso para ponerlo, para plantar? No, empezaron a bajar por muchas razones. Hubo un gran incendio en el año 2009 y eso provocó que no hubiera alimento, hubo sequía, muchos elementos por los cuales bajaron, ¿no? Pero la historia ya pasó, ¿no? Pero volviendo a pensar cómo inicias y cómo afrontas retos, pues nos ha tocado construir. Y aquí es un llamado para todos los jóvenes que la preparación sí tiene que ser total en tu carrera, pero también tenemos que pensar que los tiempos modernos ahora exigen que seas interdisciplinario, ¿sí? Sí. Es decir, si eres un economista, tienes que saber de ciencia política. Si eres un politólogo, tienes que saber de economía. Si eres un estudioso del derecho,
tienes que conocer no nada más las normas o los códigos que aparecen en nuestra normativa, sino también tienes que saber un poco de sociología. El tema de ser interdisciplinario es muy valioso. Ya se acabó en el cual eras un solo... nada más una especialidad, ¿no? Así es. Hay que, porque nosotros nos ha tocado así. Hace años no existía la carrera de sostenibilidad. Hoy ya existe la carrera de sostenibilidad. No tiene 10 años en cualquier universidad que veas aquí en Nuevo León, no tiene ni 10 años. Entonces ha evolucionado el tema porque ahora ya es una necesidad y además a la gente, a los jóvenes, ahora les gusta pensar en cómo pueden hacer algo por su planeta. Y como bien lo comentas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los osos, que nos especificamos, no es una atracción turística que los osos estén bajando, no. Es porque estamos viviendo un problema de raíz, ¿no? Sí, el tema, por ejemplo, urbano, con los osos, no solamente es porque estamos ya muy cerca de lo que es su área, que es hábitat, sino porque las acciones antropogénicas o las acciones humanas, lo que generan con el olor, con el ruido, son muy curiosos. Y además tienen un perfecto olfato. O sea, ellos pueden oler un pescado muy lejos. Y van a venir, se pueden ir, los puedes ir a dejar y se pueden regresar, ¿sí? No hay mucha ciencia en lo que hay que hacer, pero hay que disciplinarnos, sobre todo los que viven en las colindancias. Que hay que trabajar, Brenda, en estos años que vienen a nivel mundial, pues está cambiando. ¿Qué hay que trabajar por el medio ambiente, por el tema reforestación, por la fauna, por qué hay que trabajar? Sí, yo creo que hay que buscar que nuestra comunidad se especialice. Nadie está obligado a especializarse, pero sí a conocer un poquito más. Hace 15 años aproximadamente conocimos a la mala derivado de una helada, que todos los ficus de la ciudad, todos se murieron, todos perecieron, porque la helada acabó con ellos. ¿Por qué? Porque son árboles que son de zonas tropicales. Entonces aprendimos a la mala. Pero es que como el ficus se daba bien rápido, todo el mundo lo quería, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues ya dijeron todo el mundo, ¿saben qué? Especies nativas, porque esos no se te van a helar, ¿sí? Entonces aprendimos de esa manera. Hoy son temas o conversaciones que, por ejemplo, ya se tuvieron en el pasado, el tema del agua. En los 80s se tuvo esta conversación y hoy también está teniendo. Pero en los 80s la nueva generación no tuvo esa vivencia, ¿sí? Yeah. Entonces hoy todos estamos teniendo un autoaprendizaje pues en virtud de la falta del agua. Entonces el gran reto ahorita para la próxima años va a ser el tema de electromovilidad por los hidrocarburos, el tema de la falta del agua, ¿sí? Y el tema de cómo seguimos generando emisiones en grandes ciudades como estas, en donde el urbanismo o la zona de planificación tenderán a modificarse. De mí se acuerdan, en esta conversación puede quedar aquí, pero en 10 años refinería no va a estar en donde ahorita está, por muchas razones. Entre ellas va a tener que ser con lo del tema de salud. Otro porque el tema de los hidrocarburos se irá evolucionando y entonces lo que hoy era un problema ya no lo será. El tema es si somos capaces rápido de accionar, ¿verdad? Y modificar. Brenda Sánchez, ¿cómo aplica lo que estás viviendo a nivel profesional, a nivel personal? Platicábamos anteriormente en la época de pandemia, cómo cuidábamos el agua, cómo cuidabas el agua. ¿Cómo aplica lo que estás viviendo profesionalmente en tu vida personal, Brenda? Sí, bueno, pues lo aplico todo. De hecho, pues son grandes discusiones, ¿verdad? Desde lo verbal hasta lo en casa, ¿no? Pues yo tengo mi huerto, no digo que es de autoconsumo, pero pues yo sí genero algunos productos para mi hogar, algunas plantas aromáticas, el agua la ahorro. Yo todavía no he sacado la cubeta de la regadera, ahí se quedó. De hecho el bote era un bote de Danonino. Ajá, sí. Ya hasta se despintó todo. Sí, ahí está. Hay que prepararnos para estos meses que vienen de calor. No porque vaya a faltar el agua, afortunadamente ya se tiene un ducto que va a garantizar el agua, pero sí hay que prepararse para ser muy generosos con lo que hoy tenemos, ¿verdad? O sea, que no pensemos que lo tenemos todo asegurado, entonces hay que aprovechar. También en los traslados, tratamos de cuidar lo más que se pueda el ahorro en la casa.
No nos gusta para nada el tema de los desechables, pero bueno, pues en ocasiones a veces son por salud nada más necesario, pero de ahí en fuera pues trabajamos en generar una buena dinámica en el hogar. Brenda, siempre te hemos visto muy activa en estos temas, también en la política. ¿Cómo te fue ahora como secretaria en la administración de Luis Donaldo Colosio en estos años? ¿Cómo te fue? ¿Cómo sentiste? Sí, me fue muy bien, fue un gran reto. Abatimos un rezago grande que existía. Evidentemente sigue existiendo temas que se tendrán que ir resolviendo poco a poco, pero lo más interesante es la capacidad que tenemos y una gran enseñanza de que tener una capacidad rápida de adaptación. Lo que más me llevó es la sistematización de cómo los procesos se van dando, de tal manera que ahora lo que viene, al igual que otros temas, ya nada será en papel, ya todo lo que viene tendrá que ser en línea. Y eso es una gran ventaja no solamente para el medio ambiente, sino también para la transparencia, para la democratización de los temas. Y también algo muy interesante pues fue la capacidad, bueno, de plantar más de 15,000 árboles. Fue un gran reto en un año post sequía, que gracias a todos los ciudadanos que ayudaron, pues gracias a Dios pues se pudo lograr esa adopción, ¿verdad? Y en términos generales, pues el gran reto de la ciudad es la movilidad. O sea, ese es un gran reto para crear espacios seguros donde la gente se pueda desplazar y que una dama, una viejita, un ancianito o una persona con capacidades diferentes pueda transitar en la ciudad. Ese es el gran reto, no negociable. Hay que hacer todo lo posible para tener esos espacios para todas las personas. Brenda, no me puedo ir sin preguntarte el tema de la Alameda. Sí. El Alameda fue un tema muy polémico, sí, incluso a nivel de redes sociales, nacional, de la reforestación ahí en la Alameda, de que quitaban árboles, ponían árboles. ¿Cómo fue ese tema? Sí, bueno, es un tema que fue a petición de los vecinos. Los vecinos estaban preocupados, pero además ellos veían un cementerio de árboles, sí, que desafortunadamente la sequía dejó. Fue una de las consecuencias graves de la sequía. Y que muchos años estuvo abandonada. Sí, no, bueno, claro, abandonada y además nadie le dio mantenimiento. Y volvemos a lo mismo, esa parte de que los árboles son parte de la infraestructura urbana, requieren también mantenimiento, así como un puente, así como una calle, una carretera. Los árboles también se podan, los árboles también se les da nutrientes, se les da agua, o sea, sí, me explico, o sea, sí, cosas necesarias. No tenemos que asumir que el árbol va a salir solo, ¿verdad? Sí salen, pero no, en una ciudad no. En una ciudad son parte de la infraestructura urbana, no de ingeniería civil ni nada, pero se tienen que dar. Nos fue muy bien. Ya se generó una gran plantación. El riesgo, porque hay que decirlo, implicó un tema de riesgo porque eran grandes elementos. Había muchos tipos de ya enfermedades, sí, dentro del árbol. En temas forestales se les denomina, de acuerdo a la ley forestal, como árboles decrépitos y malformados, así los categorizan. Entonces se tuvieron que quitar algunos que ya representaban riesgo y que ya no te iban a generar nada. Entonces, ¿qué cuidamos mucho? Que las especies que ahí habitaban y que estaban anidando, pues no las vamos a tocar. Pero ahí se quedaron. Okay. Ahí vivía un búho también. Los pericos ya regresaron. Ya regresaron los pericos. No había pericos. Sí, eran muy pocos. Ahorita ya están otra vez. Es un espectáculo al amanecer, ¿verdad? Sí. Y bueno, va muy bien. Es parte de la comunidad, que también pues existe, y nos da mucho gusto que la comunidad que cuestionó esto es que está interesada. Yo no tengo ninguna otra cosa más que una gran enseñanza en que la Alameda es de todos los regios, ¿sí? Y que la Alameda se le quiere y se le cuida y que además pasan millones de personas allí. Sí, claro. Entonces, pues qué bonito que todos hayamos volteado a ver a la Alameda, cuando muchos incluso hasta la discriminaban, ¿verdad? Y ahora en día es feo y sí, cosas, ¿no? y ahora en día es una atracción turística, sí, Brenda. A mí me da mucho gusto de que de repente la gente me dice, ya fui, y que no sí, sé qué. Y ahorita tú vas y la gente anda corriendo, hay de todo, ¿verdad? Sí. Anda corriendo, anda haciendo ejercicio, andan jugando, vendiendo, o sea, hay de todo. Sí. Sí. Y decías ahorita en el tema de la reforestación y que el árbol necesita sus cuidados. Los árboles, decía mi abuela, hay que cuidarlo como un hijo. Sí. Como un hijo, tienes sí. desde que nace hasta que crece, ¿no? Sí. Tú no me dejarás mentir. No, claro que no. Miren, hay un sentimiento, y eso es algo muy bonito. Cuando una persona planta un árbol en una placita, se convierte en un tesoro, ¿sí? Sí. Es algo invaluable.
de tal manera que de repente si llega la autoridad y lo quita, pues le quitaste claro, su tesoro. Ese sí. tesoro que guarda, pues es una historia. Yo planté ese árbol cuando mi hijo nació. Sí. Yo planté ese árbol cuando mi marido murió. Yo planté ese árbol cuando me vine a vivir a esta casa. O sea, hay muchas historias. ¿Sí? Hay unos árboles, por ejemplo, que, bueno, no voy a decir, no me gustan, no voy a decir la especie, pero son como las especies, no sé si conocen las tuyas. ¿Sí? No, esas se me hacen porque como ha habido accidentes de seguridad, pues no son muy recomendables por eso. Pero, por ejemplo, hay una colonia donde la señora ella los plantó y que nadie se atreva a tocar. Pues se respeta. ¿Sí me explico? Se tienen que respetar porque hay un sentimiento de apropiación. Ahora, obviamente eso solamente no más puede competir por un tema de seguridad en cuanto al riesgo. ¿Sí? Si un árbol vemos que en cualquier momento se puede desplomar y afectar a alguien, pues sí hay que quitarlo, como pasó en la Alameda. En la Alameda había, en un evento que se hace, que se llama Alameda de Pinta, estaban los de seguridad trabajando y de repente se cayó una rama muy grande. ¿Qué pasó? Pues todos nos asustamos, ¿no? Entonces, inmediatamente se tomaron cartas en el asunto. Como bien dice una canción, ¿no? Uno de los propósitos de vida es plantar un árbol. Sí. Plantar un árbol sí. Para que dices, bueno, a la vez también estoy ayudando al mundo, ¿no? Con un pulmón ambiental, ¿no? Sí, plantar un árbol o en este tiempo yo agregaría, si ya no quieres no plantes ningún árbol, pero cuida el que está cerca de tu casa, porque la verdad es que por ejemplo esta época que viene, ahora sí, el agua del trapeador, el agua de la lavadora, traten de usar un jabón que sea biodegradable y hay que aprovecharla para tener áreas verdes. Brenda, hoy en día, 2024, estamos en época de campañas. ¿Estás en campaña? Porque vamos a la Diputación. Así es. ¿Por qué elegir la Diputación? Bueno, ahorita, como vecina de la ciudad, pues creo que hay que hacer muchas cosas focalizadas. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es acupuntura urbana, y la acupuntura urbana es ver el problema en dónde está y solucionarlo, ¿sí? Puede ser desde un bache, puede ser desde un puente, puede ser desde cómo se establece un asentamiento humano, y creo tener las herramientas para poder hacer una buena representación y poder de esa manera solucionar y aportar todo lo que en mí me he formado para aportar en las grandes soluciones de nuestra comunidad. Y aparte tú ya has estado en el Congreso. Es correcto. En el Congreso. Ya sabes cómo se maneja, ya sabes cómo legislar y dejar a un lado los pleitos políticos. Sí. Y ponerse a trabajar. Sí, no, en los quienes me conocen, propios extraños, saben perfectamente que a mí me gusta solucionar cosas, solucionar problemas. Es como una de las especialidades que no existen, pero, o sea, es como si me dieras a mí ahorita un rubí o me dieras un rompecabezas, yo inmediatamente empezaría a agarrar y solucionarlo, porque está en la naturaleza de muchas personas el buscar soluciones, y yo creo que lo que podemos aportar ahorita también es tender puentes de comunicación y puentes que ayuden a hacer acciones de solución buscando mayoría en el Congreso. Brenda, pues ha sido un gusto poder platicar contigo. Gracias por estar nuevamente aquí en Posta. Gracias. ¿Algún mensaje para todos los ciudadanos? Pues sí, que cuidemos mucho el agua, cuidemos nuestra comunidad, nuestro medio ambiente, y en próximos 2 meses que se avecinan tendremos un calor intenso, entonces hay que aprovechar los recursos, cuidar los árboles que ya están, qué bueno que puedas plantar uno, pero sí, los que ya están, pues poner una cubetita de agua. Y que te sigan en tus redes sociales. Sí, por favor, que me sigan en mis redes sociales, Facebook y Instagram. ¿Cómo estás? Brenda Sánchez MTY. Ya lo dijo. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Muy amable, muchas gracias.